Muy buenas tardes, damas y caballeros. Un placer de estar aquí nuevamente hoy en el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur, con una amiga llamada María Zamparelli, que la tenemos de bateadora designada durante el mes de abril. Nos queda todavía un episodio más, pero vamos bien. Y hoy yo estoy aquí de sustituto porque estas son las ideas de Alejandra Ortiz Arraiza, la que produce esto en sentido de su contenido. Teníamos otro invitado, pero nos canceló o pasó algo y entonces me dijo que nos vamos contigo y me pareció interesante y buscamos a María y a ella no le pareció tan interesante, pero dijo que sí. Así que vamos a hablar de un texto que María y a mí nos une, que es el texto que se llama 6 cuentos de amor y uno de recuerdo. Este fue Premio Nacional de Cuentos en 2014, cuando María fue Premio Nacional de Novela con la novela de Cristóbal Colón, que se me olvidó el nombre ahora. Me acuerdo ahora de Fátima, pero la del papá no. Y dentro de esa conversación los dos ganamos. Hicimos una pequeña gira de presentando el libro de ella, el mío, y el también de la compañera Maida Colón de poesía, que fue Premio Nacional de Poesía en ese año. Y vamos a estar hoy conversando sobre este trabajo en este proyecto que es el Club de Lectores, de mantener vivo a las 2 de la tarde todos los sábados esta producción sobre libros ya publicados. Y dentro de eso nos enorgullece que esta semana han pasado muchas escritoras y escritores por la oficina aquí del Post en Santurce. Y ahorita estaba Elvin Negrón trayéndonos su libro Playlist, pues estamos desarrollando nuevas iniciativas, pero estuvo Lala Rodríguez, que también nos trajo su libro y va a estar con nosotros próximamente. Pero sí, lo que quiero decir es que todo el mundo está inventando algo y eso hay que apoyarlo. El que invente algo para promover la lectura y el intercambio de libros en cualquier formato, venta de capital, donaciones, lo que sea, pues bienvenido en Puerto Rico. Nosotros seguiremos inventando, ese es nuestro rol, pero con ustedes y su apoyo, como dicen los niños y niñas del país, más mejor. Así que con esa intro la dejo con la escritora nacional María Zamparelli, quien esta semana recibió su premio del Instituto Puertorriqueño de Literatura como mejor novela 2019-2020 por el libro de los infortunios de Monitz, de Fátima Monitz. Adelante, María. Este es el libro que estamos discutiendo hoy, 6 cuentos de amor y uno de recuerdo, que está a la venta en algún sitio del planeta. Esto es de Isla Negra Editores, del compañero Carlos Roberto Gómez, y creo que todavía está a la venta en Casa Norberto. En la librería La Mágica se puede conseguir algo, pero es un libro que la edición se agotó y no sé qué ha hecho la editorial. Adelante, María. Ok. Bueno, pues yo voy a coger el espíritu de María. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ok. Está medio entrecortado, pero María está, le estoy texteando y estamos tratando de hacer algo y este movimiento hacia San Juan. Wilkins, ¿me escuchas bien? Daniel, ¿me escuchas bien? Mariana, ¿me escuchas bien? Wilkins. Sí, yo te escucho. Ok, pues déjenme yo ir hablando en lo que María vuelve. Este es una colección de 6 cuentos breves, no son microcuentos, no son microrelatos, son breves y hay un microcuento, que es el séptimo. Y dentro de eso, yo los hice en alguna etapa de mi vida, los hice dentro de otro texto, que es un texto que algún día en la vida saldrá publicado, que se llama De otra forma, y que es un texto epistolar. Y ese texto epistolar tenía una serie de cuentos breves que yo los saqué de ahí y los puse en esta colección en algún momento dado del verano del 2013 y lo publicamos con Isla Negra Editores y entró entonces a la competencia del 2014, 2013 publicados, se compite en el 2014 de El PEN de Puerto Rico. Yo voy a hablar, María, yo te escucho y veo que tú quieres que yo hable de los cuentos. Déjame ir narrándolos entonces. Los 6 cuentos de amor y uno de recuerdo no tienen que ver con amor, salvo uno tal vez, con el amor tradicional, como hablábamos en la sesión la semana pasada sobre el trabajo de Daniel Torre, de Bellaqueras. Y dentro de esa conversación, que eso es una
una expresión de amor. O sea, no el libro, sino esos eran como que asuntos de amor, o pienso yo. Pero estos no son de amor tradicional, estos son como de historias de la vida, son historias, son hechos históricos que yo los ficcionalicé, salvo el sexto micro relato o relato breve, que ese sí es distinto y ese tiene que ver un poco más con formas lógicas o tradicionales del amor. Pero los otros 5 son relatos históricos, hechos históricos, que yo los trabajo de una forma peculiar para propósitos de adelantar alguna causa social que yo quería adelantar en ese momento. Los caracterizo como cuentos de amor porque yo juego aquí con algo interesante, que es la idea de que el que dio sangre por mi bienestar lo hizo por amor. Y decía Emilio del Carril el sábado pasado que no se puede hablar de asuntos de la vida íntima, de sexo, porque eso está mal, pero se puede hablar de guerra, que es normal, o de asesinato. Se puede hablar de destrucción, pero no se puede hablar de amor, de creación. Y que los cuentos se titulan, el primero, Cándida, que hace alusión a una mujer dominicana migrante en una barra de Cataño, que se encuentra con unos marinos alemanes que vienen a tomar cerveza, y hay un juego de palabras idiomático, como las cosas que a mí me gusta hacer con la lengua española y la lengua americana, cómo se juega con lo mismo. El segundo es un cuento, cuando lo releí anoche, bastante personal, que me gusta mucho, que es mi infancia, cuando yo regresaba a la escuela maternal y mi mamá me hacía ese plato de arroz con habichuelas negras, frijoles negros. Mi papá era cubano, así que se comían muchos frijoles negros en mi casa, con pedacitos de carne, y le echaba un huevo por encima y yo le ponía ketchup y eso me lo comía. Que esta historia yo hago alarde a la misma, y dentro de la misma entonces hago un poco de juego sobre el watusi de negros revueltos, y entonces, o de habichuelas negras revueltas. Así que juego con eso, pero es un recuerdo de mi infancia y de la infancia que yo tuve en un hogar de izquierda, donde se hablaba de política todos los días, y se hablaba todos los días de una política que hacía o que reflejaba la tendencia dominante en mi casa, la Revolución Cubana, oposición a la guerra de Vietnam. Por otro lado, lo que tenía que ver con el apoyo a la gente que estaba pasando una hambruna en Biafra, cosas que a mí me marcaron para ser un niño de 5 años, más o menos en esa etapa, pero que me influenciaron el asesinato de Malcolm X, el asesinato de Martin Luther King. Todas esas cosas me fueron marcando. El tercero es un cuento que es importante, es la historia de Luisa, a ver si me acuerdo el apellido, voy a buscarlo, creo que es Narváez. Luisa Narváez es la única mujer que fue llevada a la ejecución, Nevares Ortiz, a la ejecución a principios del siglo XX por parte del gobierno americano, creo que fue en 1908 más o menos. Se la acusó en la vida real de haber asesinado a su hijo, pero dentro de esa conversación descubren que tenía problemas de salud mental y no la ejecutan y le dan cárcel de por vida, y ella muere como una persona que estaba en completo déficit mental en la cárcel de la Princesa. Pero yo le rindo homenaje a ella porque era una mujer afrodescendiente de Vega Baja o Vega Alta del norte, y una mujer que fue muy maltratada. A partir de este cuento, el expediente de ella ha sido solicitado por distintas personas para hacer una convicción una nueva convicción o sentencia post-mortem y exonerarla, y que ella, en la vida de la muerta, de persona muerta, sea una persona que no murió encarcelada y con todo lo que eso lleva. Ella fue encarcelada y murió en una cárcel, nunca volvió a salir, por haber ahogado a su hijo. Lo trató de ahogar 2 veces, en la segunda triunfó, en la primera no. Pero yo cambio la historia y juego con un acto de violencia de género por parte de el que era su marido consensual, que era un soldado americano que había llegado y se había ubicado con ella en un Macao, y pretende tener una noche de vivir la vida loca, de relaciones sexuales no deseadas entre ella y él,
y entre ella y los amigos que había traído. Es una historia interesante. Esto fue llevado a teatro, se hizo una obra de teatro, se presentó varias veces hace unos años atrás en Ponce, fundamentalmente en la Universidad Interamericana de Ponce y creo que después en la Interamericana de Recinto Metro. Y eso me gustó, lo hizo la compañera Maru Escobales, que es una compañera teatrera de Ponce que estaba estudiando en ese momento en la Interamericana y le interesó el trabajo. El cuarto trabajo es un trabajo que a mí me gusta mucho, es histórico, es un hecho histórico. Trata de Clayton Moore y sobre Clayton Moore y su relación con Tonto, pero realmente hablando, yo me meto en el hecho histórico de Wounded Knee y Wounded Ankle, que es el hecho histórico cuando hubo una masacre que la pregonó en el 1892, creo que fue la fecha, la pregonó el general Miles. Miles era un sicario, el mismo que nos viene a invadir a Puerto Rico en el 1898, la masacre de Wounded Knee. Y esa masacre fue en 1890, dirigida por el general Miles. En el 1898, Miles es el que nos invade, ¿okay? Las tropas al cargo del general Miles. Y los indios Sioux tienen una deuda pendiente históricamente contra el general Miles por haber promovido esa masacre. Esas cosas no se cuentan mucho, pero 50 o 60 años después, en la década del 60, en uno de los programas de televisión más duraderos y que tuvo varias etapas, que se llamaba El Llanero Solitario, se trata de recrear la masacre de Wounded Knee. En los 60, El Llanero Solitario empieza en los 50, pero en los 60 se trata de recrear y hubo unos problemas de producción que llevan incluso al despido de Clayton Moore. Clayton Moore lo votaron, lo contrataron, lo volvieron a votar y ya en la tercera no lo volvieron a contratar. Pero lo votaron y lo recontrataron. Y Clayton Moore, El Llanero Solitario, hace esta historia para mí con los hechos tergiversados, pero sí es cierto lo de General Miles, sí es cierto lo de Wounded Knee, la masacre, y sí es cierto de que ellos tienen unas peleas de producción en la década del 60 que está basado en la falta de poder de trabajar, por decir algo, en gratitud por los productores. Él tenía su reserva de gratitud. Lo que pasa es que yo juego aquí con la historia de Tonto y un indio que traen que se llama distinto Wounded Hand, yo le pongo, a ese me lo inventé, pero que entran al baño Tonto y Wounded Hand en proceso de afirmación y cuando regresan están hablando en Sioux y hacen todo lo contrario. Tienen un diálogo para describir cómo había sido la masacre de Wounded Knee. Y eso es interesante porque destruye la producción, no pueden presentarla, porque está implicando que el gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección de General Miles, ha hecho una masacre. Esa masacre es horrible, esa masacre se habla poco en Puerto Rico, se habla en Estados Unidos y es un acto histórico de rehabilitación y de sanación para los dos pueblos, el americano y el de la comunidad de indios Sioux, que es un pueblo nacional. Así que yo hice un juego con eso que a mí me gustó. Y finalmente, de los cuentos que son de otro tipo de amor, viene Woman del Callao, que es un homenaje a dos factores, dos variables, a tres. A Maurice Bishop, el ex primer ministro de Grenada, que fue asesinado en la revuelta popular que hubo en su país en 1983 por una facción de izquierda que fue y lo asesinó, y luego de eso vinieron los soldados americanos e invadieron, y luego de la invasión yo creo una historia de los americanos y viene el proceso de rehabilitación de los americanos para que esté todo el mundo contento, y traen a un estudiante de Juilliard School of Music que se llama Juan, que es una lumbrera y que es dominicano. Esto en honor a Juan Luis Guerra, que estudió en Juilliard, y lo traen como para hacer música de rehabilitación y le dan 2 días de vacaciones en un islote que tiene un nombre, se me olvidó ahora el nombre, pero es el islote al lado de Grenada, no es la Grenadina, es otro,
donde él va y conoce a una mujer llamada en Cariacao. Cariacao es un islote como Vieques, por decir algo, más pequeño, claro está, donde hay una reserva y un parque nacional y una playa. Y esa playa y ese parque nacional lo encontraron una mujer caribeña llamada Sudfield. Y Sudfield se encuentra con Juan Luis Guerra, quien estaba dando unos talleres con Juan, que está dando unos talleres de música popular caribeña, y se conocen, y la historia versa sobre el amor que ambos tienen, que es un amor revolucionario, que es un hombre que está hablando del asesinato de Maurice Bishop, que está hablando de esa transición violenta que pasó en ese país, no solo por el asesinato, sino luego por la invasión. Eso culmina entonces con que Juan Luis Guerra compone la canción Woman del Callao. Yo a esa canción le he puesto mucha atención, nunca la he entendido, no sé a quién va dirigida, pero me parece interesante que exista, y esa canción yo la pienso desde la perspectiva de una mujer del Caribe, del Callao, del Cayo, y es un anglicismo, es un modismo local con la cual él juega. Esa historia a mí me gusta, a mí, María, me gustan todas las historias de aquí, pero esa me gusta. Y finalmente, Sí. la única historia pura, pura de amor, pensaré yo, es Portugal 1990. Está pensado... muy poética. Ajá, habla tú, dale, te escucho. No, que esa historia de Portugal 1990, yo la encontré muy poética, muy poética y un poquito fantástica. Y me gustó porque los otros cuentos son mucho más históricos, mucho más relacionados a temas concretos, y este se va un poquito más allá de la realidad, y ese cambio dentro del libro me gustó, me pareció muy acertado. Bien, pero tiene que ver con un sitio que yo fui varias veces en Portugal, que se llamaba Puerto Nuevo, Porto Novo, en la costa del Atlántico, ¿verdad? Y era un hotelito antes de Airbnb. Era un hotelito desparramado, todo decadente, malo. Y yo me quedé allí por razones personales, sin entrar en detalle, y me quedé y siempre, y me encantaba por la luna que se podía ver allí. Yo me pasé una semana entre son y son en 2 periodos que fui y me quedé en un hotel decadente. Y me encantó, y a partir de ahí compongo este cuento basado en la vida, ¿verdad? Y lo que eso se compone. Así que esos son los 6 cuentos iniciales. Yo pensaría que, bueno, son de amor, pero son otras cosas que yo quiero. En los primeros 5 yo estaba hablando de política, de asuntos políticos, pues son todas relaciones de momentos políticos, de datos que en una forma u otra pasaron y que yo los tergiverso para hacer una historia y que voy mezclando cosas. Ahora bien, el sexto, como bien dijo María, pues es el más poético, es el más libre, es un poco realismo mágico en cierta medida y a mí me parece chévere. Ahora bien, hay un séptimo cuento que es un microcuento que se llama De tu alma un pelo. Y yo no sé por qué yo compuse eso, porque yo lo escribí, pero yo sí me acuerdo que yo lo escribí, a mí me pareció chévere y me parecía más chévere leerlo, porque donde lo leo es el éxito, ese es el éxito siempre, porque es lúdico, porque tiene sexo, porque tiene cutre, esto y lo otro, y la gente le gusta. Después que yo escribí ese cuento, he escrito 2 microcuentos, uno para un proyecto que había hecho Emilio del Carril llamado 69, y hizo un cuento que a mí me ha gustado y creo que lo publiqué en algún sitio o lo tengo para publicarlo. Es un cuento que a mí me parece interesantísimo, de un hombre muy grande y una muy pequeña de tamaño haciendo el amor. Ese cuento a mí me gusta. Y después tengo otro más. Yo nunca hago mucho las cosas, las hago y pasan, que es otro que anda por ahí, que también es un micro relato, que está como por ahí moribundo, pero un día yo lo destapo. Pero este empezó así, este empezó en una servilleta, no sé en dónde, y se quedó ahí, y cuando se dio esta oportunidad de estos 6 cuentos breves, yo lo relacioné y se lo dije a Carlos Roberto, y le dije que le vamos a poner ese de recuerdo. Así que esa es la trama. Si quieres, María, yo te empiezo leyendo ese para que estos muchachos que están aquí con nosotros, Mariana, Daniel, Wilkins, entre otros, se rían un ratito. ¿Te parece, María?
Sí, léelo, porque yo lo que tengo es el PDF y como estoy escuchando, no puedo leerlo, no puedo cambiar ahora la pantalla. Porque dice, de tu ¿Puedes tú alma, leerlo, Daniel? voy, de tu alma un pelo. Ese último pelo que dejaste en la cama, ese que era enredadito, oloroso y de color castaño, aún sigue en la cama. No sé cuándo se te cayó o si lo mordí, lo alé o te lo arrancaste. Lo que sí puedo confesarte es que por ese pelo de tu alma, Karina, mi esposa, se fue de la casa. Está bueno el juego de palabras con el título de tu alma un pelo. Porque es del refrán del lomo un pelo. Y de tu alma un pelo, pero también yo daba un curso ayer y estaba hablando de otras cosas a gente adulta, cincuentones, y me quedo así mirando y dice, no, uno tiene que aprender a pensar una vez, dos veces, tres veces, pero en la lógica masculina es normal cometer errores, en la lógica femenina no es normal, no se debe y no te los toleran. ¿Me entiendes el chiste? Así que yo estoy haciendo un chiste ocurrente, machista, pero desde la lógica de la construcción de lo que puede hacer un bando y no puede hacer el otro bando. Pues dicho eso, esta historia debería tener una segunda parte de qué pasa con Karina después que se fue de la casa, si vuelve, pero ahí lo dejamos. Hasta ahí. Dime, María. María, ¿cuál quieres que te lea? María. María está ahí. Yo voy a leer, María, no te escucho, pero voy a leer el Watusi. El del Watusi, que a mí me gusta mucho, porque Daniel, se lo lee. ¿tú me escuchas? Nada, Claro. ¿Cuál quieres que te lea? Dime. ¿Cuál quieres que te lea? No, no me estás respondiendo. Así que voy a leer Paquito y el Watusi de habichuelas Sí, negras, por favor. de habichuelas negras revueltas. Esta a mí me gusta. Este se lo digo a mi mamá, que ya no está con nosotros, pero esta era mi infancia con ella. La vida de estudiante terminaba para Paquito a las 11:30 de la mañana, cuando la escuelita maternal resumía sus quehaceres diarios. Léete el de Luisa, que a mí me gusta, es bien impactante. Ah, pues te leo el de Luisa. Está bien, yo lo leo. Está bien, claro que sí. Ok. Voy. Luisa, me hicieron cambiar, pero yo complazco a la jefa. A Luisa Nevares Ortiz la llevaban a pie, esposada de sus manos y con un par de grilletes amarrados a cada tobillo, por la calle del Cristo hacia el Castillo del Mundo. Tanta presión ejercían dichas torturantes herramientas que hacían que ella sangrara lentamente por su tobillo izquierdo. Mas, sin embargo, de su rostro no surgía reclamo alguno de dolor o pena. Su aura y belleza seguían siendo impecables y se desbordaban frente a la masa humana que se había congregado para verla pasar. Con tan solo 24 años, su vida le había enseñado a renacer en cada difícil momento y a vivir siempre el recuerdo. Su mente recorría los cañaverales allá en su infancia, a principios de 1880, de su querido pueblo de Humacao. Su padre, un negro artesano venido de Ponce, le había dado desde pequeña toda la seguridad necesaria para afrontar la vida. En particular, le enseñó desde chica a vivir con dignidad. Además, su madre, una hermosa mujer de adjunta de tez blanca y cabellos negros, hija de campesino, le había provisto de la dulzura y ternura necesaria para saberse mujer, en específico de ser sensible y valiente a la vez. En más de una ocasión perdió interés por el proceso criminal en el que se le juzgaba de asesinato, agresión y mutilación. Sabía que la justicia, la de ellos, no podía entender sus actos. Comprendió que el cambio de soberanía en cuanto a asuntos legales no había alterado el orden de las cosas. Seguían defendiendo el mismo sistema de igualdad que su padre, su madre y ella llevaban más de una vida luchando por cambiar. El apellido Hernández el fiscal de apellido Hernández había desfilado toda prueba que existía en su contra, incluyendo unos viejos expedientes donde se le acusaba de distribuir información sediciosa contra la corona, invitando a la organización laboral de los campesinos y artesanos.
Se trataba de unos hechos ocurridos en el 1896 cuando trataban de organizar el gremio laboral entre los artesanos del pueblo y los trabajadores de la hacienda de la familia Roy. Luisa se persignó al pasar frente a la catedral. No lo hizo pensando en la muerte segura que le esperaba en el castillo, sino pidiéndole fuerzas al Todopoderoso para lograr ascender con dignidad el trecho más difícil de su última caminata por la ciudad capital, la empinada que le venía de frente en la calle del Cristo. Una vez llegaron al castillo, tuvieron que esperar por el padre Ramírez de la parroquia de la calle Sol, quien luego de más de una hora de espera aún no llegaba. Como todos los procesos finales en la vida, cualquier tiempo que retardara la conclusión de los mismos creaba una fortuna muy codiciada. Esto lo sabía Luisa y por algo no había decidido compartir sus últimas reflexiones cristianas con el reverendo protestante McPherson, que los oficiales de custodia le habían traído. Todos esperaban y para Luisa se trataba de una espera placentera. La habían acomodado ya en el garrote y sentía la frialdad de la horquilla rozándole todo el cuello y el roce leve de la punta del punzón que habría de destruirle el comienzo de su espina dorsal. Ella miraba con atención a los oficiales de custodia y al verdugo, quienes se movían con cierto grado de impaciencia por el patio interior del castillo. Había que terminar con el negocio que ella representaba lo antes posible. En los ojos de estos hombres veía la figura de su antiguo amante, el capitán Scott, quien había llegado a Humacao a principios del siglo para organizar la nueva milicia y policía. Lo más que le había gustado de él fueron sus ojos y la posibilidad de acabar con la policía represiva del municipio, controlado por unas familias dueñas del pueblo. Pero habían pasado ya 4 años de aquel encuentro inicial que no terminó en días muy felices, sino en la muerte violenta del capitán Scott, infligida por Luisa, y ahora la pena de muerte para ella dada por el Estado como castigo. El padre Ramírez, luego de terminar su invocación, le había extendido el rosario para que ella lo besara. Su cuerpo estaba totalmente inmovilizado en la silla de la muerte. El padre le pidió al Todopoderoso que la perdonara y le pidió a Luisa que antes de partir al reino de los cielos pidiera perdón por sus lamentables actos. No, gritó Luisa con toda la dignidad y valentía del mundo. El verdugo comenzó a mover lentamente el manipulador del garrote. Una hermosa sonrisa se desbordaba por la cara de ella. En su memoria reflexionaba ante sus últimos actos de libertad. Era una noche lluviosa en su pueblo. Scott había llegado borracho con otros 2 soldados americanos que habían decidido repartirse a la indígena en forma colectiva. Su rapidez mental y física le habían permitido usar un cuchillo que había en el comedor, con el que le cercenó el cuello a su amante, provocándole la muerte, mientras dejaba tuerto y de labios partidos a los otros 2 atacantes. Se sonreiría porque sabía que su justicia en defensa de su dignidad e integridad había sido correcta. El verdugo había terminado de girar el manipulador. A pesar de sus ojos perdidos, Luis continuaba sonreída. A mí ese cuento me parece estremecedor y me gusta mucho el contrapunto entre el pasado y el presente de Luisa. Se lleva muy bien, tiene un ritmo muy bueno para el cuento. Me tengo que desconectar, Daniel, pero antes de desconectarme, quería comentar que yo tengo el laudo de esa premiación y quiero hacer referencia a 2 oraciones que parece que resumen muy bien y acertadamente lo que es el libro, en la propuesta. Dice, estos cuentos nos confrontan con los antagonismos inesperados que suscita lo aparentemente inocuo de la cotidianidad, narraciones que proponen el poder de lo inanimado, revelador de deseos insatisfechos y traiciones íntimas. Las voces de estos breves relatos se apropian de referentes históricos y culturales que todos conocemos para mostrar el humor desconstructor. Me parece que esas 2 oraciones resumen muy bien el contenido y el impacto de estos cuentos. Y pues lo siento mucho, pero me tengo que desconectar. Los dejo a todos y gracias por dejarme participar. Buenas tardes. Bueno, gracias María por estar. Nosotros nos quedamos un ratito más. Yo quisiera leer a Paquito, ya que María se fue, y después Wilkin, si quieres comentar algo de este trabajo, que tú también lo conoces, o a Mariana o a Daniel. Paquito y el Watusi de Habichuelas Negras Revueltas. Como dije, este cuento se lo digo a mi madre y este cuento es mi infancia. La vida de estudiante terminaba para Paquito a las 11:30 de la mañana cuando la escuelita maternal resumía sus quehaceres diarios. Por otro lado, se iniciaba un proceso de
transformaciones emocionales en el niño, quien se desesperaba por llegar a su casa para ver otro programa más del show del mediodía de Guapa Televisión. Su casa, la de sus padres, era en ese momento del día absoluta tranquilidad. Su padre trabajaba, sus hermanas asistían a la escuela y su madre, su fiel compañera, era solidaria de todas sus andanzas infantiles. En su cabecita se confundían todos los anuncios que daba el maestro de ceremonia, el dinámico Luis Vigoró. Siempre esperaba impacientemente por las secciones del programa que más le gustaban. La orquesta invitada, Encabullo y Vuelve y Tira, y Desafiando a los Genios. En particular, lo que más le interesaba era el auspiciador de estas secciones del programa, El Granito Sello Rojo. Pero todos estos estímulos visuales competían con la información política que a diario en la cena de la casa de las 6 de la tarde, el niño con apenas 7 años escuchaba en su casa. Muerte de Martin Luther King, Vietnam, Biafra, Cuba. Estos eventos, sin lugar a dudas, ejercían una impresión inusual en la mente del niño. Por fin pasaban el anuncio esperado. Con el plato en sus manos lleno de arroz, habichuelas negras, pedacitos de carne y huevos revueltos, el pequeño Paquito le ponía atención a los muñequitos del anuncio. El Granito Sello Rojo al África fue a parar y unos caníbales presos lo cogieron y en un caldero lo metieron. Pero el Granito se soltó y les preparó un fricasé de arroz con ovejo y los caníbales su libertad le dieron. Los ojitos voraces de Paquito se movían con gran rapidez a través de la pantalla del televisor. Veían cuidadosamente en los 30 segundos del anuncio cada detalle, tanto los movimientos del Granito como los de los caníbales, la música africana y el plato de fricasé. La programación continuó con el entusiasta José Miguel Agrelot, quien comentaba que en Cuba se había quedado sin arroz y que los rojos comunistas se habrían de quedar con Vietnam. Paquito ya no comía, miraba atentamente al televisor y a su plato. Veía los granitos de arroz con las habichuelas negras revueltos con el huevo y la salsa de pedacitos de carne. El programa seguía y luego de presentar a la orquesta invitada, El Gran Combo con Andy Montañez, se interrumpía para más anuncios y pasar a la última sección, Desafiando a los Genios. El auspiciador principal presentaba otra versión publicitaria, El Granito Sello Rojo, a Marte fue a parar y unos marcianos lo encapsularon para podérselo tragar. Pero el Granito les preparó arroz al especial con vegetales tiernos sazonados en jengibre y sal. Paquito pensaba en la luna, el módulo de comando, las estrellas, cuando se inició un nuevo episodio de Desafiando a los Genios y el actor Chorti Castro le preguntaba al moderador Jacobo Morales, ¿eso que estamos buscando tiene que ver con comida, con arroz, con viajar? Ya está, los boricuas de Nueva York que vienen a Puerto Rico en las Navidades a comer arroz con chicharrón. Paquito estaba atormentado, la tradición se confundía con la otra historia discutida a la hora de la cena en su casa. La invasión a Vietnam, los puertorriqueños peleando en las calles del Bronx, Angela Davis, los hippies, hambre en Biafra, la paz, la igualdad. De repente se puso de pie cuando el auspiciador principal regresaba con el Granito Sello Rojo a Miami fue a parar. El niño lanzó su plato y lo dejó caer con precisión al suelo. Los pedazos de la vajilla de arroz, habichuela, carne y huevo y la salsa se desparramaron por toda la sala. La madre salió corriendo de la cocina preguntando, Paquito, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces? Y lo encontró brincando sobre todos los minúsculos fragmentos que ahora cubrían las losetas. Nada, mamá, respondió Paquito. Aquí bailando un watusi de habichuelas negras revueltas. Bien, Wilkin, si quisieras decir algo, tú conoces este trabajo. Daniel, si quieres decir algo, Mariana, si quieres decir algo. Oye, Daniel, yo he notado por lo que has leído que hay una preocupación por no solamente por la cultura del Caribe, sino también por la historia. ¿De dónde nace? ¿De tu misma preocupación como abogado, como no sé? Yo quisiera saber el origen, el génesis, como preguntaba la semana pasada Ravelo sobre mi obra. Yo quería saber de dónde viene esa inquietud por la cultura del Caribe y por la historia y por todo lo que es, ¿no?, nuestra cultura. Hoy, ¿cómo estás, Daniel?
Hoy en el Pozo Antillano, estoy reseñando una película que se llama Mangrove, del director del cine británico Steve McQueen, que es un tipo que seguimos por la película 12 Years Slave, que ganó Oscar, es una película muy importante. Y me meto a investigar de la película. La película pasa en Londres, en Notting Hill Gate, que es Notting Hill, que es el barrio de los negros caribeños. Y me pongo a investigar, y cuando yo llego a Londres, yo me hago amigo de este señor, que era un hombre mayor en relación. Yo tenía 20 años, él tenía 70. Así que yo lo voy a visitar a su casa, conozco a su esposa, conozco a sus hijos y me hago amigo de la familia. Y era un sitio que yo fui mucho porque ellos eran caribeños puros, la mujer era blanca británica y los hijos eran mulatos claros, mulatos intermedios, rastafari los dos, y el papá era afrodescendiente claramente. Resulta, él era mi amigo y era un tipo bien político, bien activista, bien fuerte. Yo lo conozco ya en una etapa posterior de la vida, que era el que inventa con otra persona el carnaval de Notting Hill como una forma de resistencia cultural. Cuando yo viví 5 años en Inglaterra, él era uno de mis grandes amigos y esa comunidad se hizo parte de mi vida también. Cuando yo estoy en Inglaterra, yo estoy haciendo un doctorado en dos áreas de estudio, y es una combinación en derecho, pero combinaba criminología con sociología jurídica. Así que yo estoy interpretando el sistema de justicia criminal de Puerto Rico desde la teoría crítica a través de un análisis mucho más sociológico que criminológico. Y eso se llama teoría social del derecho, ese doctorado. Con ese doctorado yo me puse a leer demasiadas cosas bien locas, bien extrañas. Y yo no sé si te pasó a ti, pero cuando uno hace un doctorado, uno se dedica a leer tantas cosas que después la vida leerá otra. Pero a esas normalmente yo no he vuelto, pero me fascinaron. Los primeros 5 cuentos son cuentos basados en hechos históricos que yo, de una forma u otra, entro en conocimiento con la literatura que estoy revisando para mi doctorado. Así que dentro de esa conversación yo voy inventando cosas a partir de datos históricos que recogí, como por ejemplo los marinos mercantes alemanes que no eran soldados, con los cuales se intervinió con ellos en la Segunda Guerra Mundial. Eso Padura lo trabaja en uno de los últimos libros, que es un libro ahí, es una historia interesante, pero es de unos barcos que llegaron en momentos de esa guerra. El segundo cuento de Paquito, el de cuento de Paquito, tiene que ver mucho más que nada con los asesinatos políticos en Estados Unidos, que por alguna razón yo tengo que analizar y trabajar, el de Martin Luther King, el de Malcolm X, entre otros. El cuento de Luisa es un dato histórico que yo descubro y que solo en Puerto Rico lo había trabajado Kika Lloreda Santalí, pero más nadie lo había trabajado hasta que yo hago ese cuento y se hace obra de teatro basado en mi cuento y empieza a discutirse, y hay un movimiento de algunos abogados progresistas que han pedido no la exhumación del cuerpo, sino la exhumación del expediente jurídico y que se le condone su cárcel y se le dé un perdón póstumo. Eso se puede hacer y no sé ahora dónde está eso, pero eso se planteó. El cuarto cuento, que es el de Clayton Moore, yo no sé si te pasa, pero yo le digo a mis estudiantes que yo leo mucha tontería y yo me paso leyendo tontería. Y yo me metí en todo el debate, no sé por qué, de entender la masacre de Wounded Knee. Y el dato que recojo es que fue el general Miles el que la hizo, el mismo que nos invade unos años después. Y eso me da paso a mí entonces a explorar al Llanero Solitario, que descubro que no era un tipo de izquierda, pero cuando lo votan la segunda vez es en parte por una represión macartiana, entiende, de que hay diferencia entre la producción y lo que está, y lo vuelven a votar. Lo votan, lo contratan, lo votan y lo vuelven a votar. Ya la tercera etapa del Llanero Solitario ya no está, pero en la primera y la segunda él sí estuvo, Clayton Moore. Y la figura de Tonto, que es una figura racista completamente, porque Tonto el logo es quien no sabe, es una figura que yo trato de transformarla de otra forma y darle vida, una vida con cierto respeto. En esa vida con cierto respeto le creo una identidad nueva, que no es la del sumiso. Y aunque ha habido muchos debates si Tonto era un tipo sumiso o no, en las series americanas del Llanero Solitario, Tonto no, ni pa' pool ni pa' banca, ¿verdad? No respondía.
ese personaje, yo dudo que hoy saliera de un centro de, ¿cómo se dice la palabra? De producción de imágenes, de producción de contenido visual. Yo lo dudo. Puede pasar, pero no creo que es un personaje que yo reproduciría. Y Woman del Callao, porque yo en Notting Hill me relacioné con George Brisson, que es el ministro de Educación o de Economía de Maurice Bishop, el que asesinaron. Y él me hizo todas las historias de lo que pasó allí. Él odiaba a la otra facción, la que les dio el golpe de Estado, razón por la cual los americanos invadieron. Él lo odiaba a muerte porque toda su vida cambió y sus mejores amigos fueron asesinados. Y cuando yo lo conozco en mi universidad, yo estoy en la Universidad de Kent, en Inglaterra, el doctorado. Él está allí haciendo derecho, se fue a estudiar leyes, y nos hicimos amigos, y él es un tipo que está bien molesto en la vida, ¿verdad? Porque no solo le matan a su líder, sino que los americanos lo invaden y le acabaron el régimen que ellos habían inventado de una islita microestado socialista. Así que hay muchas para quejarte ahí. Ya en el otro, en los últimos dos, pues son, tú sabes, eh, vacilón, ¿verdad? O sea, el de Portugal es un poco otra mirada del amor y el del pelo es por vacilar. Pero estos primeros 5 están basados en lo que yo estaba estudiando en ese momento, que era un doctorado en criminología, del cual tuve que leer mucho. O sea, yo leí novelas, vi películas sobre asuntos del manejo de la criminalidad en Puerto Rico, y surgieron estos cuentos. Yo no me acuerdo si en el libro inicial donde yo lo había puesto hay otros cuentos. Yo no me acuerdo bien si yo hice una selección aleatoria de los que más me interesaban o si eran exactamente 7 cuentos o eran un poquito más. Esa parte no me puedo acordar. Tendría que ver ese manuscrito que está en algún sitio escondido. ¿Eh? Pero te haya contestado. Pero lo Gracias. histórico, pero si te digo algo de lo histórico, yo trabajo mucho lo histórico. Sí. Te vas a dar cuenta. Dime, Wilkins. Las cartas tienen algo que ver con los cuentos, son relatos totalmente marginales a los cuentos, son cartas dirigidas, son cartas de respuesta, una combinación de cartas a una persona, de respuesta a esa persona, el Wilkins, diario como un break en abril, porque llevamos 2 meses que nos estamos viendo demasiadas semanas. es que me hace falta, Miguel, tú me haces falta, por eso es que interrumpo. Espero que estés bien. ¿Cómo estás? Bien, pero esa pregunta viene bien cargada. Es una pregunta, como diría en Inglaterra, naughty, you are naughty, you've been naughty. Es que ya nos hablaste del contenido de los cuentos, que los extraes de un texto mayor, y pues sabemos entonces que hay otra cosa por ahí que guarda alguna relación con esos 6 cuentos que fueron premiados. Bien, eso es interesante la pregunta. Déjame hacer una confesión. Cuando la persona ya no esté con nosotros, yo voy a publicar ese libro. Ese libro se llama Homenaje al romanticismo en tiempos postmodernos, cartas de amor. Y son cartas de amor a una persona que yo tuve una relación cuando yo estaba en Londres. Y por deferencia a ella y a la vida privada de ella y a la vida privada mía con ella, pues yo no las he publicado. Pero en algún momento de una depresión literaria, en el 2013, le dije a Carlos Roberto, yo tengo estos cuentitos, vamos a hacer algo. Y Carlos Roberto creyó en mí y se publicó en ese momento. Y me gané el Premio Nacional de Cuento, que para mí es un premio muy importante. Dentro de esa conversación, entonces, el texto original del cual salen estos cuentitos está vivo, está guardado, te podrás imaginar. Y ese texto original que está vivo, hay que hacer algo con él, yo te lo acepto. Pero yo no he hecho nada todavía. Y es cómico porque tú sabes que yo no publico inmediatamente. Eso es una cuestión que la gente piensa que yo estoy escribiendo rápidamente. No. Yo las cosas que he ido escribiendo, salvo las novelas de salsa que salieron en inmediatez, las otras cosas, el de Charlie Gorra tenía como 10 años ahí. Yo ya había, ese de Charlie Gorra de Inconcluso tenía como 10 años. Y dentro de esa conversación, este texto va a salir. Este texto ya lleva 30 años engavetado y todavía estamos vivos los que somos parte de la historia. Y yo, cuando la persona muera,
que debe morir antes que yo, por la diferencia, hay una diferencia de edad, pues lo publicaré. Ahora bien, en esta relación con los cuentitos estos que saco, dentro de ese texto fluyen de otra forma. Porque ese texto, a la pregunta que hace Daniel, yo voy explicando, yo estaba en Londres, la persona estaba acá, yo estoy explicando lo que es vivir en Londres. Y a mí me parece interesante que yo me inventara un libro epistolario, pero más interesante me ha pasado, me hace pensar que con todo lo alfa que yo puedo hacer y la fuerza de este otro, no lo quiera publicar todavía. Porque es más íntimo, es un trabajo mucho más íntimo. Así que eso está ahí, y eso está ahí, eso saldrá, pero no sale por ahora, ¿verdad? Así que, pero es algo chévere, el trabajo epistolar, yo no lo he hecho mucho, lo he reconocido, he jugado con cartas antes, y he hecho distintos proyectos con otra gente para hacer libros a dos manos entre cartas o correo electrónico que se envían, pero no han llegado todavía a puerto. Existen, están guardados en todos los archivos de computadoras que yo tengo, pero no han culminado todavía. Espero que te haya saciado tu pregunta, mi respuesta a tu pregunta. Bien. Mariana, ¿quieres preguntar algo? Mariana. Estoy bien, porque es que yo no conozco el libro, solo lo que has leído. Y el que pusiste en el de Oscar, que hay uno de ellos, que creo que es el que leíste ahora. El de Luisa. Sí. Que también me dejó pues, como bien impresionante. Sí, ese cuento de Luisa deberíamos hacer un libro de ensayo sobre la reivindicación de una persona que fue injustamente expuesta a la pena de muerte. Esa persona no tenía sus facultades mentales. Eso ya lo descubrieron otros abogados como en el 2016 que se pusieron a investigar del caso. Hubo otra gente que quería hacer un gran libro sobre ella. No sé qué pasó porque a mí me consultaron. Yo lo que hice fue ver el dato, que creo que está en el libro de Jalil Suelvadillo sobre la gente de la pena de muerte, donde él destaca que bajo los americanos, 1898-1927, ella fue la única mujer expuesta a la pena de muerte. Eso se dice pronto, pero eso es un dato horrible. Era negra, era pobre, padecía de sus facultades mentales, había sido sexualmente agredida, violada, razón por la cual queda embarazada y razón por la cual en algún infortunio mental que ella tiene, ella quiere desaparecer al hijo, no lo quiere tener, el hijo no era deseado, el hijo es una reacción a lo que ella vivió. Y lo trató de ahogar la primera vez y lo salvaron. Y cosas del principio del siglo, se lo dejan y en la segunda vez cumple su misión de ahogarlo. Así que es una historia muy triste y es una historia muy triste de cuál es el desenlace en contra de ella, porque muere encarcelada, ya toda su vida la pasó en una cárcel, en la de la princesa, donde según cuenta la narrativa, ella se convirtió como, voy a decir algo que es peyorativo, puede ser peyorativo, pero es la palabra que me sale para decir, en la mascota de la cárcel. Estaba, según lo que yo he leído, en la recepción, porque ella era como un objeto, ¿eh? Un artefacto que tenían ahí. Esas son las historias de terror de la relación con Estados Unidos, que yo creo que ha sido un mundo colonial muy horrible para nosotros. ¿Okay? Bien, algo más. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar. Yo voy a leer lo último. Voy a leer el de Portugal, que es cortito y nos vamos. Así que, Adrián, cálmate. Dice así, Portugal, 1990. ¡Coño, no! Gritó Martín con desesperación, bañado en sudor en medio de una noche de primavera, logrando despertar de la pesadilla que llevaba horas atormentando su sueño. Martín había decidido abrir la ventana para calmar el sudor que la pesadilla había provocado en su cuerpo. Aún el sol no salía y la luna llena iluminaba toda la bahía de la comunidad de pescadores donde pernoctaba temporalmente. De repente la luz de la luna invadió todo el pequeño aposento, iluminando el viejo camastro, sus viejas maletas y su ordenador portátil.
Decidió prender el pequeño ordenador y continuar escribiendo la historia de aquel romántico muchacho que en una década vio cambiar la vida y la vida lo vio cambiar a él. La pantalla estaba en blanco tan solo con el título del capítulo, Portugal 1990. Pensaba en cómo acercarse a la trama nuevamente. De repente sintió que la luna se fragmentó y como si fueran uno de esos pequeños pedazos lunares, vio entrar una pequeña lucecita en su cuarto. Martín sonrió pues vio que la luna seguía todavía iluminando el mar, la arena y el viejo edificio donde moraba. Además pensó que los cucubanos eran insectos caribeños que no tenían mucho que ver con el viejo mundo. ¿Qué va, caballero?, dijo Martín pensando en alta voz. Es mejor que vuelva a dormir antes de que vea el mar abrirse en dos mitades. Cuando se dirigía al viejo camastro, vio un cuerpo tendido. Nuevamente sonrió, pues comprendió que la fuga de luz que vio entrar al cuarto en realidad tenía que ver con un lucero que había regresado a su alma. Decidió no molestarla, puso un poco de música clásica, lo mejor de Pachelbel, le abrió lentamente sus piernas y depositó su cuerpo sobre el vientre de ella. Una vez más sonrió. Ahora entiendo por qué el capítulo tiene que ver con Portugal, dijo Martín en voz que devolvió un amor sublime a su vida, un amor de calma total. Al despertar casi el mediodía, la ventana seguía abierta y el sol iluminaba todo el pequeño cuarto. Pues con esa terminamos, nos despedimos. Gracias por estar aquí. Gracias a María Zamparelli, quien se tuvo que ir por razones muy personales. Yo sé que están celebrando un cumpleaños hoy de su madre y pues así es la vida. Pero estaban ustedes, estamos nosotros cumplimos con hacer esto todos los sábados. El sábado que viene vamos a tener a Niurka Herrera, cortitos y no tan cortos, desde República Dominicana, una escritora dominicana. Y el lunes tenemos Cultura 7D, que vale la pena porque ese programa se ha puesto mejor y mejor. Y el miércoles tenemos a Lala Rodríguez con su libro de poemas más reciente. Con eso nos despedimos. Gracias a los que han estado con nosotros. Gracias a Adrián Siaca por los controles y la producción práctica de este evento operacional. Gracias a Alejandra Ortiz por la producción de contenido de este evento. Y a todos ustedes será hasta la próxima semana que volveremos con el Club de Lectores a las 2 de la tarde. Con eso nos despedimos y decimos adiós y muchas gracias. Hasta luego.